Vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a ver la resolución del ejercicio 11 de la guía práctica 4 y consultas que tengan con respecto a la guía que ya terminamos. Y próximamente está la guía 5. Estamos viendo que ya la van a publicar, seguramente hoy o mañana. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. Listo. Bueno. El ejercicio 11, ¿alguien quiere leer el enunciado? ¿Hay alguien que se ofrezca? ¿Nadie? Nadie dice nada. Porque estoy solito. ¿Querés que te lo lea yo? Dale, dale que a vos te sale una voz divina. Claro. Dice, el carnet de una universidad tiene 6 dígitos. Se quiere añadir otro dígito que sirva para detectar si un carnet es falso o no. Este dígito de seguridad se genera multiplicando cada dígito del carnet con el de la clave, también de 6 dígitos. Esto es, se multiplica la unidad del carnet con la unidad de la clave, la decena con la decena, la centena con la centena, y etc. Sumando todos los valores anteriores, se obtiene un número del cual se toma la cifra menos significativa, la unidad. Esta es la cifra que se utiliza como dígito de seguridad. Diseñar un programa que, con el número de carnet y la clave, muestre en pantalla el dígito de seguridad. ¿Sí? ¿Se Muy entendió? bien. ¿Se entendió? Bueno, Están entonces, todos está todo muy callado, están todos, Sí. están ahí, chicos, están ahí. Para mí dijeron no, se fueron. Me parece que sí, que lo dejaron. Ahí Yo está no veo el Héctor. chat. Ah, Sí, estamos. sí, están. Están. Bien, bien. Bueno, Dale. bueno. Entonces, comprender el problema. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer en este ejercicio 11? Vamos a generar una traza, vamos a ver un diseño, porque hay bastantes cosas que resolver en un solito botón. Básicamente, esto sería un ejemplo del formulario que debemos crear, en el cual teníamos que pedir el número del carnet, el número de clave, y a partir de estos números de carnet y de clave, generar un dígito, ¿sí? Entonces, vamos a tener un botón que permite generar el dígito, y lo que tiene que hacer es, no puedo leer yo, me tengo que mover acá. Tomar el dígito correspondiente del carnet, tomar el dígito correspondiente de la clave, multiplicar ambos dígitos. Esa multiplicación la tiene que ir acumulando y luego tomar, después de sumar esa acumulación, o sea, primero los multiplica, después los suma entre sí y tomar el último dígito del valor acumulado. ¿Sí? Luego, en un label, vamos a dar como dato de salida ese último dígito, que va a ser el dígito especial, que después se le va a agregar en algún otro momento al número de carnet. Y los datos de entrada, que son en un edit, vamos a tener la clave y el número de carnet. ¿Sí? Acá en la imagen que tienen abajo a la izquierda, tenemos un ejemplo. Si tenemos un número de carnet que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y una clave que es 7, 8, 5, 2, 3, 4. Muestra cómo debemos hacer el producto, o sea, la multiplicación de los dígitos, y luego ir ese número que obtenemos, ir sumándolos entre sí. Y luego vamos a tener un número, y de ese número tomar el dígito de la unidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, puso Ivo. Bueno. ¿Ya lo tiene alguien resuelto a este ejercicio? ¿Ivo? ¿Lo tiene resuelto? Bien directo. ¿Ivo? ¿Ivo? No. Ah, yo hasta acá puedo leer el chat. Héctor dice, no. Bueno, así que Ayer nadie lo tiene tampoco, resuelto. Héctor tampoco. No lo han hecho. Nadie lo tiene resuelto y menos mal que tenía que estar lista la guía práctica 4. Bueno. Vamos a llevar la implementación en Lazarus.
¿sí? Bueno, acá obviamente tenemos el formulario ya avanzado, ¿sí? ¿Se está viendo? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer, agrandar un poco, después voy a agrandar el código. Bueno, tenemos un label que dice carnet, clave, eso lo sabe, y un edit, ¿sí? Un edit que se llama edit carnet, y un edit que se llama edit clave, en donde vamos a permitir que ingresen el número del carnet y la clave. Y un botón, que es el botón que va a hacer todo lo que tenemos que hacer. El botón que dice generar dígito. ¿Qué me están diciendo? Yelen tiene problemas con la compu prestada. Bueno, ¿se acuerdan que había una propiedad que tendríamos que activar en este edit para que solamente ingrese el número? Porque como es un elemento que nos permite entrada de datos, el usuario puede escribir un nombre en vez de ponerle un número. ¿Qué propiedad tendríamos que activar? Number only, me dice por ahí Yelen. ¿Sí? Bueno, entonces, en nuestro edit carnet, yo lo que hice fue activarle la propiedad number only para que por lo menos especifiquemos que solamente puede ingresar números dentro del edit. Lo mismo hice para la clave y lo mismo hice para el carnet. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la codificación del botón generar dígito, que es el que tenía que hacer un montón de cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá, en esta presentación, vimos todo lo que hay que hacer con ese botoncito? Vamos a tener que tomar cada uno de los dígitos de la clave, multiplicarlos entre sí, sumarlos, obtenemos un valor y de ese valor obtener el último dígito. ¿Sí? Volvemos para la programación. Bueno, entonces, la codificación del botón dígito, del botón, el evento on click de nuestro botón que va a generar los códigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el número del carnet y también vamos a tener que tomar en el edit la clave del usuario, el número carnet, ¿no? ¿Eso dónde lo vamos a guardar? ¿O cómo vamos a hacer? Acá veo. Guardarlos en dos variables. Bien. ¿Variable de qué tipo? Integer. Bien. ¿Y el edit? ¿Qué variables tenía el edit? String. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo hice de otra forma, pero bueno, vamos a hacerlo así. Variable carnet y clave de tipo integer. Ay, se me quedó colgadito. Ya va, Ahí está, ahí está. No me están dando muy bien la computadora, no me da la cámara. Si querés echar un poco de carbón para que arranque. Sí. Un poco de carbón y un fósforo, dame para la próxima. Ya lo tengo arriba en Maple Huevo, así que. Ya pide descanso. No veo el chat yo. Alt H, a ver si puedo. No, no me deja verlo. ¿Listo? ¿Parece? ¿Y acá guardamos? ¿O a dónde vamos a ir acumulando? Lo que nos tiene que tomar el dígito. ¿Cristian iba a hablar? No. ¿Así?
respondiendo el teclado tampoco. Uy. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que se me va a quedar la computadora acá nomás. Carnet. No es tu ¿La máquina de propiedad? siempre, ¿no? Sí, pero hoy anda, hoy no anda, hoy no está queriendo andar. Esto así lo puedo hacer. Carnet. No, hay que convertirlo. Bien, ¿quién es? ¿Ayelén o Cecilia o no sé quién es? Ayelen. No, tu tocayo. Marcela. Ay, pobre. Marcela. Entonces, string to integer. Todos tenemos un tocayo. ¿Eh? Sí. Esto me pensé que no tenía que hacer. Clave. Tipo. String está mal escrito. String. CTR. To integer. String to integer. Del edit clave, que es mi edit con la propiedad text, en la que estoy guardando la clave. Bien. ¿Cómo hago para eso? Para recorrer. ¿Qué sentencia repetitiva tendríamos que recorrer? Nos dice, volvamos acá, al enunciado. El número del carnet tiene 6 dígitos, ¿sí? ¿Qué usaríamos para recorrer? For, dice Ayelén, ¿no? For Leticia. Bien. Un for, vamos a poner una variable, que la tenemos que inicializar, declarar, perdón, no inicializar. Una variable i, o inicio, no sé cómo le quieren poner, que me permita recorrerlo. El len por las dudas. No me lo hizo, ¿ves? Me están dando. Me están dando muy bien. Bien. Entonces, nosotros acá lo que hicimos fue convertir el número del carnet y el número de la clave. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer para hacer que cada dígito lo podamos multiplicar por el dígito del carnet, el dígito de la clave? ¿No hay nadie en el chat? ¿No hay nadie ahí? Sí, Un div de un ayer mod. dice con post, a ver cómo se recorría los caracteres de una variable, las posiciones. Tenemos que ver si esto es válido. ¿Cómo recorreríamos un string? El i nos serviría para ir recorriéndolo. Carnet. Carnet de 1. Carnet de 1. Si algo leo acá. ¿Y dónde tendríamos que ir guardando todo eso? Porque primero tenemos que guardar el producto entre el dígito del carnet y el dígito de la clave. ¿Sí? Tendríamos que guardarlo en una variable, que lo vaya acumulando. En otra variable, dice Marcelo. Bien. Una variable, un acumulador. Sí, y otra para la suma. Muy bien. Y otra donde tenemos que ir sumando.
Vamos a declararlas primero. Y suma. Bien. Acá, ¿qué iré haciendo el acumulador? Esto lo puedo hacer acá, ¿no? Mira. Yo hago así. Y esto acá. ¿Eso funcionaría? ¿Sí? ¿Y no necesito estas variables? ¿Sí o no? Porque acá, ¿qué me faltaría para ir recorriéndolo? Dice Marcela que sí. Bien, ¿qué me falta ahí? La posición. La posición. ¿Sí? Porque acá tengo, digamos, todo el string. Acá tengo el string, ¿sí? El edit_carnet.text, ahí me tomo el número que me traía, que ingresó el usuario. Entonces, en la posición I de nuestro for, ¿sí? Ahí obtengo el dígito, el valor. Hace la conversión, por eso puede hacer el producto con el otro en edit clave que toma de la posición I el dígito, hace la conversión y genera el producto y lo vamos en la variable acumulador lo vamos guardando. ¿Sí? A ver, yo. No hay nadie. Sí, sí. No hay está bien. nadie. Yo acá no. Sí, Bien, por favor. Marcela, sí. Ahí. ¿Va o no? Sí, No les- Héctor dice que sí. La conversión la hicimos acá. Tomo de ese string en la posición I, en la primera vuelta va a ser 1, entonces en la posición 1 toma ese dígito y multiplica por el mismo dígito, por otro dígito que hay en la clave en la posición 1. Lo va multiplicando. ¿Sí? ¿Sí? Esto no necesitamos. Procesando lento, dice Leticia. Sí. Bien. Y lo teníamos que ir sumando, porque acá va multiplicando, ¿sí? Suponemos que en la clave hay un 7, y en el carnet hay un 7, y en la clave hay un 2. Entonces va haciendo 2 por 7, 14, va quedando en el acumulador 14. ¿Sí? En la primera vuelta. Después se fija el otro dígito en la posición 2 de la clave y del carnet, y lo va multiplicando, pero yo voy multiplicando los valores, pero ¿dónde los voy a tener que ir guardando? En la variable suma, ¿qué le voy a asignar? ¿Qué me falta con estas variables que son de tipo entera? Integer, sí, justo, de tipo integer. Sí, se escucha tu voz acá. La conversión, puso Marcela, convertir y... Sí, pero ¿qué trae suma y qué trae acumulador? ¿Qué tendríamos que hacer? Inicializar las variables, ponerle 0, para que no traiga nada de basura, más que nada de la suma. Entonces, a suma le va a asignar lo que tiene suma, que la primera vuelta es 0, más lo que tiene el acumulador, que es el producto de los dígitos en la primera posición. ¿Sí? Y esto lo va a recorrer, lo va a realizar 6 veces. ¿Sí? Hasta que salga del for. ¿Se entiende? Entonces, la conversión la hicimos acá adentro, hicimos el producto de lo que tiene el edit carnet en la posición I por edit clave .text en la posición I. Y luego en suma los voy acumulando, ¿sí? Porque primero hago el producto, después voy
Como tiene 0 en la primera vuelta, después va a tener el primer producto, después cuando vuelva a tener lo que tenía, más lo que tiene acumulador, y así voy obteniendo el dígito en esa variable, los dígitos en la variable suma. ¿Sí? En la variable suma es lo que me va a quedar, que después de ahí tengo que obtener el último valor, la unidad, porque ese va a ser el dígito de seguridad de nuestro carnet. ¿Sí? Porque recuerdan, acá, nosotros lo que hicimos, tomamos el dígito con el for del carnet, de la clave, los multiplicamos, los fuimos guardando en nuestra variable suma, o acumulado, bueno, se llama suma, y después tenemos que hacer este paso, de tomar el último dígito del valor acumulado. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue hacer el producto y la suma. ¿Está? ¿Cómo obtengo el último dígito de un valor, de un número? ¿Cuáles son de esas funciones matemáticas que tienen bien explicada y que la han venido usando en los ejercicios anteriores? Puso mod. ¿Cómo hacemos? Marcela. Con mod, dice Ivo. Sí. Sí. ¿Con mod cuánto? Vamos a poner 10. Bien. Con mod 10. Entonces, declaré otra variable, se llama dígito, porque yo tengo que obtener el último dígito. Entonces yo tendría que hacer suma mod 10. ¿Sí? Y ahí voy a tener el último dígito, la unidad, que nos va a alargar, que nos va a dar el dígito de seguridad para el carnet. ¿Sí? Y en nuestro formulario, acá hay un label, que bueno, no tiene nada escrito, por eso no se ve, está acá, puntito, es donde yo tengo que mostrar, acá, yo tengo que mostrar en un label el último dígito de seguridad. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá, en la salud. ¿Qué tengo que hacer? Mi label se llama label dígito. Entonces yo, a label dígito, punto ¿qué? ¿Cuál es la propiedad? Caption. Bien. Caption. Si yo lo aprieto, tiene que poner punto. Bien. ¿Le asigno qué? Podemos poner texto. Dígito de seguridad. Más. ¿Dónde tuve el último dígito? En la variable dígito. Yo puedo poner esto así. Tengo que hacer la conversión. Como dice ahí, by into string de mi variable, que es de tipo entera, la convierto en un string para poder concatenarlo en el label. ¿Sí? Y era eso nada más. Vamos a ver si funciona. Si funciona esta máquina. Tengo que quitarla. Bueno, cuenten algo de las bebidas, porque esto está que compila. Voy a calentar el agua bien. Anda, ¿viste? ¿Qué parámetro no he encontrado? Ahí está. Ahí va. Tú puedes. Tú puedes, vamos, tú puedes, chica.
Les pongo el código para que... Se escucha mal, dice. ¿Se escucha mal? Por ahí se entrecorta. Yo lo escucho bien por ahora. Bueno, salió la línea verde. Vamos todavía, ya apareció. Bueno. Acá. Yo lo que hice, bueno, vamos a ingresar, puse acá un label que dice con sus 6 dígitos del carnet y los 6 dígitos de la clave se genera un dígito de seguridad. Generalmente habría que poner en cada uno de los formularios que uno genera algún cartelito o algo que nos indique qué está haciendo. ¿Sí? Bueno, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, nuestro número de carnet. Vieron que acá no puedo escribir texto, me da error, porque pusimos number only, así que ahora vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo mismo como clave, y a ver si funciona el botón generar dígito. ¿Sí? ¿Qué hizo? 1 por 1, 1, ¿no? Más 2 por 2 es 4, allá llevo 5, 3 por 3 es 9, 9 y 5, 14, 4 y 4, 16, y 14, 20, ¿no? 5 y 5, 25, son 45, 6, 6, 36, y ahí me quedé 36, 45. Si no está mal, saco la calculadora, chicos. ¿Están ahí? A ver si estoy bien. Y se entrecorta. Estoy sumando. ¿Se entrecorta? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. Bien. Capaz que tengo que gritar un poco más. Bueno. Entonces, yo lo que hice recién es sumar, multiplicar cada número, después sumarlo entre sí, da 61, y el último dígito es 1. ¿Sí? Bueno, yo le puse un botón limpiar, que lo que hace es poner en cero tanto los dos edit y borrarlo del label. Entonces podemos poner con otra clave. ¿Tienen alguna otra clave? ¿Qué pasa si yo a la clave le pongo más números? ¿Qué va a pasar? Va a multiplicar los 6. Bien. Porque con el for recorrimos hasta el 6. O sea, sería bueno que si el usuario coloca un número de carnet o clave superior a 6, pongamos un if antes para avisarle, no, usted tiene que ingresar nada más que 6 dígitos. ¿Sí? Pero bueno, como vamos a guardar nada más que 6, de ahí va a salir el producto. ¿Parecía más difícil o no? Sí, dice Diego. Sí, no era tanto. Vieron que es usar variables que vayan guardando el producto, que vayan guardando la suma. Después, con el uso correcto del mod o del div, el ejercicio anterior también tenía que usar mucho, que no teníamos que usar ni el mod ni el div y tendríamos que hacer las sucesivas restas para hacer la división. Esos últimos ejercicios son todos para usar con esas dos funciones. Bueno, acá está lo del botón limpiar, ¿ves? Que lo único que hace es poner todo 0. ¿Alguna otra consulta de esto? ¿Consulta? Otra no. ¿Alguna consulta? Porque no ha hecho ninguna consulta. No sé si se ve bien. El de los fósiles, pregunta Yelena. El de los fósiles, justo. A ver, pará. Dejo de compartir. Ay, vuelvo acá. El de los fósiles. A ver, yo voy a buscar la guía. Ah, yo había abierto todo, pero bueno. Lo que pasa es que antes de empezar se me reinició la máquina, por eso no me anda la cámara. Y me cerró todo lo que tenía abierto. Todo, todito. ¿Qué consulta tenés?
para que ingrese el tipo y el cuadrante. Ah. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí está. No. Bien. ¿Qué dice Yelén? El de los fósiles, en los fósiles para que ingrese el tipo y el cuadrante serían 2 input box. A ver, que quiero ver la consigna porque no las tengo. A ver. Si quieren ahí lo abrí. 4. No me estaría respondiendo tampoco. No se me trabó, mira. No, No tiene tienen muchas ahí cosas abiertas, Max. nada, así que si me había cerrado todo, la señorita. Ahí está. Ahí está. Ahí se mueve, ahí se mueve. Y tiene paciencia. Vamos al de los fósiles. Fósiles. El de los primos que explicaron ustedes. El de los dinos. Acá había dinos. El de los vinos, ¿entendí? Eso. No, dinos. Está realizando un trabajo de campo, una zona ha dividido en 4 cuadrantes. Para registrar los hallazgos necesita un programa donde el usuario cargue fósiles hasta que indique que no desea cargar más. Ese no. Sí o no. Cada vez que se cargue un fósil se debe indicar el cuadrante y el tipo de fósil. En el parque hay 3 tipos de fósiles: Tiranosaurio, Velociraptor y Argentinosaurus. Al final la carga deberá aparecer un mapa que indique cuántos fósiles se han encontrado en cada cuadrante y el programa debe mostrar la siguiente información: la cantidad de fósiles, la cantidad total de tiranosaurios, de velociraptores y de argentinosaurus. A ver. Y así tiene que ser el formulario. Acá. Vos decís, ¿cómo va a ser para pedir los fósiles? Con un input box. Ayelen. Ahí sale el chat. Bueno, para pedirlo. ¿Qué dice? Para pedir los datos. Sí, con input box. Y lo vas a ir cargando hasta que, bueno, haya una respuesta de que no. O que sí o que no. Porque ves que hay que poner una medida de corte. Se me fue todo. Ahí está. Para registrar los hallazgos necesita un programa donde el usuario cargue fósiles hasta que indique que no desea cargar más. Esta sería, o sea, que ponga una N o que ponga un no. Este es nuestro corte para seguir cargando, pero sí pedían los datos así. ¿Eso es lo que quería saber, Ayelen? Hola. Sí. Hola. Sí, no, mi duda era si los dos datos los pedían en el mismo input box o en dos diferentes para cada vez que quiere ingresar un fósil. Y si son dos datos. Ahí tengo el micrófono, sí. No, sí. Sí. Si son dos datos, tendrían que ser dos inputs distintos. Porque en uno Sí. vos estarías preguntando qué tipo de fósil es, y el otro me parece que era el cuadrante, ¿no? Claro. Sí. Entonces, lo que vas haciendo, obviamente, esto es un ciclo repetitivo hasta que el usuario te diga, no quiero cargar más. Y mientras vayas cargando, preguntas, ¿qué tipo de fósil es? Tiranosaurio. Y después, otro input que va a estar en otra variable que va a decir, ¿en qué cuadrante era, no? Capaz estoy diciendo otra cosa. Sí. Sí. Sí, Cuadrante. ¿En qué cuadrante se encuentra? Y lo ingresas. Son dos inputs porque son dos valores distintos. Porque si no, en un solo input vas a claro. tener
va a estar asociado a una variable. Claro, En realidad. eso me he confundido un poco. O sea que serían dos, cada vez que cargue un fósil, va a aparecer un input box, el otro atrás, Eso, por sí. cada fósil que cargue. Por cada, sí, porque indicas el tipo de fósil y el cuadrante. Y el cuadrante. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Antes, a ver si lo sabes. ¿Qué estructura de repetición tenemos que usar para este ejercicio? Quiero saber si lo sabe. Prende el micrófono, Julián. ¿A yo? Se fue. No sabía si Sí, me estaba hablando a mí. No la pensé, pero... respondió Ivo, Marcelo. While o repeat. Bien. O while o Sí, repeat, pero ¿por qué? Eso, Claro. está bueno saberlo y poner en práctica esto de ver en qué momento tenemos que usar o while o repeat. ¿Y por qué? Claro. Claro, Fíjate, si precisas que entre al menos una vez, sería Claro. el repeat. Exactamente. Entonces, tendría que Y, ser y en el until hasta que ponga hasta que ponga la N. Ponele. la N, ¿no? Ujú. Sí, Sí, está bien. Entonces, en este ejercicio usamos un repeat, porque de un entrada, vos repeat. fíjate que el while lo primero que hace es verificar la condición. Y vos no podés ponerle al usuario, ¿querés seguir ingresando? Cuando no ingresó nada todavía. Claro, sí, un repeat. Siempre tengan en Porque al cuenta menos eso. una vez va a cargar, o sea, una Claro. vez va a preguntar y va a ingresar algún valor el usuario. Lo mismo que si fuera una contraseña que tenés que ingresar. Ingresar la contraseña y después verificar si está bien o mal. Entonces, para eso usás Claro. un repeat. Sí, en el otro también usé un repeat. En el siguiente. El siguiente, genial. Sí, siempre El tengan en cuenta eso. No me acuerdo el de más. la calculadora, el de la calculadora de Marcelo. De las Sí. divisiones, sí, Y nada, ya casi está. Bien. Ya está. sí, ya. Falta poquito. Me complicó esto de no tener la computadora, entonces por ahí los fines de semana me la llevan, porque es prestada. Claro. Claro, entonces, bueno, los tiempos. Bueno, pero bien, ya después tenemos que arrancar con la guía 5 pero bueno, van bien. Ya bastante lo que Bien. han avanzado. No sé el resto, ¿cómo va? Sí. ¿Cómo va la guía 4? Que pronto, Perdón, no vi los mensajes para, que pusieron repeat. para la semana, sí, para la semana de julio va a haber algún cuestionario sobre la guía 4. Y 5, dicen. Así que ya pronto, mañana tiene que estar la guía 5, mañana hay teórico de vuelta, de arreglos, y después viene matrices. Ya está disponible la presentación de la guía práctica 5 y el ejercicio 1, por si lo quieren mirar. No por si lo quieren, lo tienen que mirar. Tiene que mirar, porque el jueves ya empezaríamos el ejercicio 2 de la guía práctica. Chicos, ¿el resto por dónde va de la guía práctica? ¿La terminaron? No, Yelén, como hicimos la otra vez, un día una y un día la otra. A Yelén pregunta si las dos guías juntas. No. No, son No, va a mucho ser más cargadas estas y va ya más tiempo, así que no. Menos. Sí. Y después de las vacaciones, algún ejercicio de codificación, de que tengan que hacer el código ustedes, de programar. Aún no, analizando cada ejercicio, Leticia. Bien. Lento, pero eso está bien. Sí, Lento. Perdón, bien. acá volví. no hay problema. No, está bien. No, ya lo terminamos, ¿eh? Sí, Es sí, cortito. justo era la Es cortito. profesora de la otra clase, sí, por eso atendí. No, ya lo terminamos al ejercicio 11. Era cortito, una codificación. Era cortito, sí, Corto, sí. parecía más difícil. ¿Y no tienen ninguna duda ya cómo vienen? ¿Toman las dos guías juntas? Sí, están consultando, vimos recién el de los fósiles. Ah, bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro ejercicio de la 4? Sí, fíjate que ya están subidas las clases anteriores, las dos, Ayelen. Sí, el Y sábado se colgó la del martes y la del jueves. Sí. ¿El sábado? ¿Sí? No.
pero no hubo anuncio, me parece. A ese se le puede poner un botón, Marcela pregunta. Sí, a ¿A ver, cuál? Ah, el de los días. mientras ustedes cumplen con el objetivo principal, que es cargar los fósiles y el cuadrante y que después lo muestre todo bien, perfecto. Si quieren agregarle un botón o otras cosas adicionales, está Ah, a su propia elección y está bueno también que le metan un poco de mano a ustedes para que vayan metiéndole práctica. No solamente se queden con este ejercicio así como está, agarren y modifiquen todo lo que puedan para ir ya experimentando. Les va a venir Claro. muy bien para después, o en futuros Ujú. problemas Muchas de veces, cálculo. claro, muchas veces la evaluación, digamos, en código que se les requiere, se les pide en la materia, es en base a uno de los ejercicios, quizás agregarle un poco más de complejidad, ¿no? Entonces, está bueno de que a alguno le vayan agregando cosas que ya saben de los otros, ¿no? Claro. Sí, ahora, Y esto que estamos viendo ahí, que recorrimos un string, porque en realidad con la variable i vamos recorriendo el string, es muy parecido a Regus, al tipo estructurado que vamos a ver. Así que si lo resuelven así, es muy parecido a lo que vamos a ver en la guía 5. Antonella dice, desaprueba el recuperatorio. Quería saber cómo afecta o si en algún momento lo recuperamos. Mira, tienen que seguir, no abandonen ahora, hay otras instancias evaluativas, después al final va a haber algún trabajo, creo que en algún momento va a haber algún encuentro presencial, alguna evaluación de ustedes, y esto va sumando. O sea, no abandonen porque desaprobaron, porque además tampoco se sabe si el año que viene se puede hacer de vuelta esta tecnicatura, así que sigan, no hay problema. no, aparte recuerden que no son instancias eliminatorias, no van No, a perder la materia. Pero sí está bueno que hagan todos los exámenes y bueno, si desaprueban los recuperatorios para después estar con mucho más preparados a la hora de la instancia presencial, que bueno, mm. presencial o si no es presencial, de alguna otra forma, este ejercicio para codificar que tienen que hacer. Ah, mira, el de los nidos, acá tenemos la autora A la de ese autora, a la video. experta. A la autora de los nidos tenemos. El algoritmo de mayor y menor, explicado en el video de los nidos. Trabaja de esa forma. Belén, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros, Belén? Belén, ven a mí, Belén. Si estás con nosotros, Nada, prende el micrófono. sí, ¿Qué prende el pasó? micrófono. Belén, por favor. Te están preguntando el algoritmo de mayor y menor explicado en el video de los nidos. Ah, ahí está, mira, ahí está poniendo la consulta. Toma primero un En el video de dato. los nidos trabaja de esa forma, toma primero un dato. Claro, porque viste que tomas el primero como No menor, recuerdo. pero eso Ah, es fija. para No, hacer la o sea, y comparación. después lo compara. No, lo que pasa es que el algoritmo, claro, toma el primer valor como el mayor y como el menor, pero después siempre esa variable mayor y menor va a tener acumulada el mayor y el menor, porque lo va comparando con el que va recorriendo. Eh, bueno, van a ver que después en estas, más adelante iba a decir, pues estuve mirando la guía 5, hay un ejercicio que también tienen que obtener el mayor y primero lo guardan, el primer valor del arreglo, del string, de lo que sea, lo guardan en una variable y ese lo empiezan a comparar, primero consigo mismo, después con el que le sigue y después a medida que vas encontrando el mayor, lo vas metiendo en esa variable. Pero primero, digamos, tiene que partir de uno, Claro. Claro, O sea, por tienen eso es, que verlo de esta forma. Al ser el claro. primer número, lo consideramos como el menor y como el mayor en otros casos, o sea, y el porque no hay mayor. punto de comparación. Entonces, a partir de tomar ese primer dato, ya después empezamos a comparar con todo el resto y lo vamos reemplazando. Claro, después siempre esas variables van a tener el mayor y menor, ¿no? Porque justamente va a ir comparando con los valores que va recorriendo. En el caso de los nidos era con un for. Pero el algoritmo dice eso, que para iniciar, como dijo Alejandro, como no tenemos cuál es el mayor y el menor, el primer valor que se está evaluando es el mayor y es el menor, ¿no? Por eso la variable mayor y menor toma el primer valor. Después, bueno, se va a ir comparando. Y siempre va a tener, o se va a quedar con ese valor, o va a tomar el mayor o el menor, de acuerdo a la comparación como dé. ¿Se entendió, Ayelen? A ver si le agregó un botón. Sí, sí, genial. Bien, perfecto. ¿Y qué hace ese botón?
De total de de huevos. total de huevos. Ah, está bien, sí, me parece que no lo... Ah, ese video me da dolor de cabeza, yo no me acuerdo ni qué hacía. Y después Pero del claro, está promedio. bien. Fue promedio. Y después el promedio, bien. Sí, también, sí, puede ser así, de que uno con un botón calcula el promedio. Porque me Me gusta. gusta, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Sí, sí, lo modifican a placer, digamos, como le quede mejor a ustedes, si lo entiendan. Siempre y cuando usen, digamos, el botón para mostrar algo, ¿sí? O el label, o sea, que presiona al usuario y muestra algo, ¿no? En un label, un message. Y de las recuperatorias no hay ninguna consulta, anduvieron bastante bien. No hay consulta, no hay nada. ¿No hay otra pregunta más sobre los ejercicios? Son las vacas. ¿Cuándo son las vacas? Las vaquitas son ajenas. No, las vacaciones a partir del 8 de julio. Ah, Gonzalo. Claro, nos queda casi menos de un mes ya. Sí, Así 20 que- días. Claro, sí. Y ya después, mucho cuando hay que usar And or. AND y OR. Ah, lo de la tabla de verdad, con el AND o el OR. El AND tiene que tener las dos condiciones, tienen que ser verdaderas para que ingrese. Sí o sí. El OR, si una es verdadera, ingresa a realizar el grupo de sentencias. ¿Más o menos se entiende? ¿Viste? Y si no dibujamos la tabla de verdad Claro. ahora. El AND es esta condición y esta se tiene que cumplir para que Claro. suceda lo que está dentro del if. Y con el OR puede cumplirse esta o esta otra, ¿no? Entonces, es una o la otra. Claro. Yo lo pienso, por ejemplo, cuando te dicen mermelada y manteca, no es Claro. lo mismo que te digan mermelada o manteca. O manteca, tal cual. En la primera son las dos. Es Las dos mermelada cosas. y manteca, tu desayuno Las dos incluye cosas no mermelada y gustan. manteca, claro. Y la otra te puede incluir las dos o una sola. Mermelada o Claro. manteca, si tienen las dos o no. O, sí, es Claro. excluyente, digamos. Pero bueno, Yo cuando una es verdadera, ingresa a generar el grupo de sentencia. El AND, las dos tienen que ser verdaderas para ingresar. Si una sola es le verdadera, dije- no entra. Sí, perdón, si después de las vacaciones seguimos. En realidad Sí. no se sigue con la teoría, porque es una materia del primer cuatrimestre, ¿no? Lo que se seguiría sería Claro. con las instancias de evaluación, que se vieron Evaluación. Sí. afectadas por esto de la cuarentena. Pero por eso, en teoría, tendríamos estas últimas semanas ya de práctica, de consulta con nosotros, y bueno, todo este tema. Después ya no. Tendríamos que ver el tema de exámenes. Pero por ellos no, o algunos por ahí no saben cómo es la mecánica en la facultad, que generalmente en esta materia no es por promoción, y lo que se hace se toman dos parciales, que son obviamente de codificar algún ejercicio, y después de la aprobación de los dos exámenes o sus respectivos recuperatorios, y hasta tienen examen integral, que es por si desaprueban, por ejemplo, primer parcial recuperatorio o segundo parcial recuperatorio. Una vez que aprueban las instancias de evaluación parcial, tienen lo que es el examen final. Como nosotros por toda esta cuestión no pudimos tomarle exámenes parciales allá, en sus pueblos, optamos por esta modalidad de examen, que no es eliminatoria, pero faltaría que después rindan que codifiquen algún programa o algo de eso, para poder aprobar. Y final sí, también les toman después oral, ¿o no? Sí. Lo prueban. Claro. Pero lo que no van a tener es más teoría. En agosto, ¿no? Claro, En principio no va a haber más clases teóricas, no va a haber más clases prácticas tampoco. No, Eso termina ahora hasta el 9 de julio. las teóricas no les falta mucho para terminar. Pues ya Claro. van a ir por Y matrices. mañana van a ver de vuelta arreglos, va a ser alguna, no sé qué va a Claro, ser. los bidimensionales. Acuérdense que Ah. el miércoles pasado vio Unidireccional. Sí. claro, a raíz, y mañana son matrices. No, dijo ahí en el anuncio que va a seguir con arreglos. Ah, bueno. El anuncio de mañana de clase. Publicó hoy Claudio.
Mañana a las Bueno, 5 tienen pero teórico. seguramente vea matrices, porque ya cuánto más va a haber de... Sí, no, no creo que vea No más sé. que eso. Claro, o sea, no hay más nada. En realidad, arreglos bidimensionales sería. Arreglos de arreglos. Claro, Arreglos, sí. Ahí arrays bidimensionales son las matrices. me junge con los índices. Bueno, y el jueves hay otra clase teórica, práctica, perdón, Práctica. Bien. a las 6. ¿Tienen alguna otra consulta de los ejercicios? Sí. Sí, si la publican, sí. Vamos a empezar. Ya tendría que estar publicada, parece, ¿no? Sí, no han anunciado, pero bueno, ya está. No sé qué están haciendo con la vida. Bien. Sí, ¿puedo preguntar de la guía práctica 4? Celeste, sí. De Estábamos con la eso. 4, de la 3, no sé. Sí, sí, la 1 ahí ya tenemos que hablar. Ay, no. El Claro. ejercicio 2. A ver qué dice el ejercicio 2. ¿Querés hablamos, Celeste? Con el micrófono. A ver, la 2. Yo lo voy buscando mientras. Tengo la guía 5, sí. Ah, el de los obreros. Ahí me acordé. Mira. ¿Cómo hago para sumar? Acá, ahí compartí pantalla. La empresa La Alianza. Lo de los obreros. Acá, si el obrero trabaja 40 horas semanales o menos, el valor de la hora es 500, y si tiene horas extra, las horas adicionales son 750 cada hora. ¿Cómo hago para...? ¿Qué preguntabas? Ah, no tengo micrófono en esta compu. En el input box, ¿cómo hago para sumar? No, vos tendrías que primero, con un input box, tomar las horas, ¿sí? Con un for, porque como son 6 días los que voy a trabajar, te dice, en el día 1 trabajé 5 horas, en el día 2 trabajé 4 horas, en el día 3, 7 horas, y así voy a acumular, voy a sumar las horas, voy a ir guardando en una variable las horas. ¿Sí? ¿Podés mostrar que tu código de último? O sea, el de Celeste, ¿lo podrá mostrar? Porque Ah, dice que no le suma correctamente las horas. pero cuando lo muestro en la edit, la suma no es correcta. Mm. Y no, lo único que tenés que ir acumulando una variable, las horas que va diciendo las va sumando. Una variable que la inicializás en 0, ¿sí? Y ahí va sumando lo que tiene suma más el input box convertido, el valor que te está ingresando el usuario. Entonces, primero inicializarla en 0, primero trae 0, entonces después te dice, no, ingresé 5 horas, traje 5 horas el primer día, vuelve a ingresar, suma va a tener 5, después dice, ingresé 7 horas, entonces es 5 más 7, después va a tener 15, 14, y así. Capaz que no está inicializada tu variable suma. Puede ser. No me deja Me compartir. deja capaz hay que dejarla. A ver. ¿Hay que darle permiso o no? Celeste. Ay, En teoría creo que no, porque viste que otras veces pueden. Mientras tanto, bueno, los abandono, me cambio de clase porque ahí bueno. en el otro. Después hablamos por el jueves. La pantalla. Bueno. Listo. Dale, No, chicos. Gracias, perdón. no, Chau, no hay chicos. Chao. Nos vemos. Bien. A ver. ¿Pudo? Horas. Si no, acá tengo yo. Bien. Ah, está compartido. Bueno, acá ya veo un problema. Que fíjate que cómo trabaja el código tuyo. A ver si me deja dibujar Francachito. Yo quiero. Quiere dibujar él. Sí. A ver. Bien. Acá tenemos el ciclo del for, ¿no? Se ve así. Sí, de 1. Y lo que haces primero es, bueno, va de 1 a 6. Vos, en la variable horas, no está el dibujante hoy, ¿cómo que no? Sí. Lucas. Mirá, fíjate, bueno, vamos a poner la variable hora. Vamos a poner así.
Cantidad, qué feo que es esto. Cantidad de horas. Bueno. Cantidad de horas, fíjate que arranca en 0, ¿sí? Que lo tenemos acá. Ahora, cuando entramos al ciclo del for, a horas le vas a asignar lo que tenés en el input box, que es esto. ¿Está bien? Sí, porque hace la conversión y todo, de string to int. Perfecto. Por ejemplo, suponerle que ingreses 10. ¿Sí? Qué trabajo. Ahora, ahora, a horas le vas a asignar lo que tiene cantidad de horas. Eso quedó feo. Lo que tiene cantidad de horas más hora. No me deje dibujar más. Ahí está mal. Vos a cantidad de horas que traía 0 le tenés que asignar lo que tiene cantidad de horas más horas. Y No me además, deja. eso, cantidad de horas, ahí vas acumulando, porque si no pisaste lo que te había puesto el usuario en horas. Ahí está. Exactamente, porque si no iba a tener 10, después ibas a arrancar de Ah, nuevo y esto lo iba a tapar por el nuevo valor. Y nunca iba a claro. sumar. Y ahí dice, sí, horas igual a 40, horas no, cantidad de horas. Vos vas acumulando todo en cantidad de horas. Claro. En el if también tenés la variable. Vos vas acumulando en cantidad de horas, entonces esa variable es la que tenés que analizar. Horas te sirvió para tomar el dato del usuario. Nada más, ahí vas tomando. Y en cantidad de horas vas acumulando. Esa es la que vas a tener que analizar. If, cant, horas. Ahí. Bien. Entonces, si es 40, lo multiplica por 500 bien. Y si no, y si hizo horas extra, si tiene 45 horas semanales, Igual fíjate, tampoco acá horas nos serviría, porque horas tendría la última hora guardada. igual a 40, no, menor igual a 40. Dice Ayelen, está bien. Bien. Ahí está. Total, va a ser, le voy a asignar lo que tiene cantidad de horas por 500. Claro. Es más, si querés podés, esta parte la podés simplificar y poner cantidad de horas, le asigno que tiene cantidad de horas más, y le pones todo esto que es el input box. Y te Claro, ahorras usas una menos línea de código. variables. Porque la variable horas está solamente para figurar ahí. Pero bueno, por ahí es simple para ver más detalladamente así. La carita. Y bueno, y te falta, si no, o sea, si no es menor o igual a 40, ¿sí? O sea, trabajó 40 horas, va a tener un total. Después, en el else, podés hacer la codificación de qué pasa si tiene 42 horas, 43. Vos tenés que poner, si son 43 horas semanales, a 3 lo vas a multiplicar por 750 más las 40 por 500. ¿Sí? O sea, el sueldo base 20.000 pesos. Pero si hace 3 horas extra, vos tenés que hacer 3 por 750 y se lo sumás a sus 20.000. ¿Se entiende? Ivo dice, yo puse que sean 20.000, bueno, por ejemplo, muy bien, 20.000 más las extras por 750. Pero ahí te falta todavía obtener cómo sacas las horas extras. Bien, eso también está bien, Ivo, lo de ¿Sí? 20.000 más extras. Ah, Sí, esa es otra forma de hacerlo. Total, el valor ese de 20.000 es fijo. claro. Le resta de horas menos 40, sí. Claro, o hacer otra variable que diga horas extra, le restás menos 40, Bien, sí, está si bien. no en extra iba a poner menos 40. Claro, es 20.000 más las extra. Bien, Nayeta. Bien.
Claro, estabas poniendo mal las variables. Te conviene por ahí agarrar la traza, agarrar un papelito y poner como escribió así re lindo Alejandro, lo ponen en un papelito, horas, cantidad de horas, total, extra, y haces la traza.